Bueno, me voy a ir presentando. Bueno, yo soy Martín Magula, soy abogado dedicado casi, digamos, en un 80% a seguros. Me dedico a esto desde hace ya más de 20 años, los años pasan, increíble. Y bueno, y hoy nos toca hablar de un tema que es muy importante, tal vez la parte práctica, una de las partes prácticas más importantes del derecho de seguros, que es, ahí voy a desactivar los comentarios, ahí va, ahí está, ahí desactivé los comentarios, después los vuelvo a activar al final, así si me quieren hacer alguna pregunta me llega con los comentarios. Bueno, el tema de hoy es la denuncia y el trámite de los siniestros, o sea, cómo se abre el juego cuando ocurre el evento previsto en los seguros. Y es sin duda un tema de gran aplicación práctica, ¿no? O sea, cuando queremos reclamar un seguro, este es el paso 1, ¿no? Esto es lo que hay que hacer, denunciar el siniestro. Y de acá también, de todo lo que es el trámite del siniestro, van a surgir para nosotros los abogados todos los hechos que después, en caso de que el siniestro no sea pagado, nos van a permitir fundar la demanda, ¿no? Fundamentos que pueden surgir de varias etapas del trámite de siniestro y no solamente del rechazo. Bueno, para empezar, cuando hablamos del trámite de siniestros en seguros, tenemos que distinguir bien dos conceptos, que son los conceptos de obligación y de carga. Esto, si bien bueno, ya es algo conocido, lo vamos a repasar para la charla de hoy, así estamos todos bien en tema. La obligación, como ya saben, es una relación jurídica que le otorga a una persona un deber de cumplir una prestación a favor de otro. O sea, la prestación de la obligación es a favor de otro, y entonces, en caso de incumplimiento, este incumplimiento le da derecho al acreedor a reclamar el cumplimiento de la prestación. Bueno, con las cargas no ocurre lo mismo. La carga también es un deber, pero es un deber impuesto en interés propio de la persona que lo tiene que realizar, no en interés ajeno. Y su incumplimiento no le da derecho a otro a reclamar que se cumpla. Lo que va a hacer es que el que incumplió la carga no pueda ejercer un derecho, pierda un derecho, que es lo que se llama caducidad. Bueno, dentro del trámite del siniestro hay varias cargas, por eso es importante distinguirlas. Cargas sin las cuales o incumpliendo las cuales el asegurado, el tomador o sus beneficiarios pueden perder el derecho a cobrar el seguro. Entonces es muy importante tener presente, ahí está lo que son al concepto de cargas y a cuáles son las cargas que aparecen en el trámite del siniestro. Bueno, para diferenciarlas bien y claramente, en el seguro el tomador tiene una obligación principal, claramente, que es cumplir con el pago de primas. Por supuesto, para reclamar el pago de un siniestro tiene que haber cumplido con el pago de primas. En algún otro encuentro podremos charlar a ver si es válida la suspensión de cobertura o no, pero en lo que hace a la charla de hoy, tengamos presente que el asegurado tiene que haber cumplido su obligación de pagar la prima. Ahora, aún cumplida su obligación, dentro del trámite del siniestro tiene que cumplir una serie de cargas, que repasamos. La carga no es algo que nos puedan exigir el cumplimiento, o sea, no puede venir la compañía de seguros y exigirnos el cumplimiento de las cargas, sino que si no las cumplimos, vamos a ser nosotros los que vamos a perder el derecho a cobrar el seguro. La carga
Se han dicho muchas cosas de las cargas, no hay consenso doctrinario respecto de las cargas, pero en general se entiende que son conductas cuya realización es necesaria para poder conservar un derecho. O sea, el tomador o el asegurado tienen un derecho que surge de la póliza, pero para poder conservarlo, para poder hacerlo efectivo, para poder cobrar el siniestro, tienen que previamente cumplir estas cargas. Bueno, podríamos hablar mucho de cargas en especial, pero no es el tema de hoy, ¿no? Hay hasta ponencias completas escritas sobre cargas. Nos vamos a detener en cuáles son las cargas, vamos a hablar de cuáles son las cargas concretas que se prevén en el trámite de siniestro. Y la primera de ellas es nada más y menos que la denuncia, la carga de denunciar el siniestro. El asegurado, el tomador, sus beneficiarios tienen el deber de, para poder percibir el seguro, lo primero que tienen que hacer es denunciar el siniestro. Bueno, vamos a leer el artículo de la ley, así seguimos, así entramos en el texto legal, que siempre es fundamental porque así permite que todos hagamos nuestras propias interpretaciones, ¿no? Dice: el tomador o derechohabiente, en su caso, comunicará al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los 3 días de conocerlo. Así empieza el artículo 46 de la Ley de Seguros. Por si alguien no lo sabe, es la Ley 17.418. Bueno, entonces, la ley nos habla del tomador o derechohabiente. Acá vamos a agregar a los beneficiarios en general, que no necesariamente van a ser los derechohabientes, el beneficiario en un seguro de vida o el tercero beneficiario designado en un contrato de seguro, y también el propio asegurado, que no necesariamente va a coincidir con el tomador. Tomador es aquel que contrata el seguro, y el asegurado es el titular del bien que se está cubriendo con ese seguro. Ahora, hay seguros que se llaman seguros colectivos, donde el tomador es una persona diferente de los asegurados, o puede ser uno de los asegurados, pero va a haber otros asegurados que no son el tomador, y en cualquier caso puede haber un seguro contratado por cuenta ajena, donde el tomador sea una persona diferente a los asegurados. Y podemos tener los tres roles en diferentes personas: tomador, asegurado y beneficiario. Pongámosle, si es un seguro de vida que contrató una persona diferente del asegurado, por ejemplo un seguro colectivo de vida, el tomador será aquel que contrató la póliza con la compañía de seguros, asegurado será la persona cuya vida está asegurada, y beneficiarios aquellas personas que van a tener derecho a cobrar el seguro en caso que ocurra el siniestro, o sea, en caso que ocurra el fallecimiento del asegurado. Bueno, entonces, todos estos roles, las 3 personas, tanto el tomador como el asegurado como el beneficiario, desde ya tienen que denunciar el siniestro. Si quieren cobrarlo, si son los que tienen el derecho a cobrar el siniestro, van a ser quienes los van a denunciar. También puede denunciar el siniestro cualquier otra persona. Esto es algo que la doctrina viene sosteniendo prácticamente desde siempre, que la denuncia de siniestro es un acto informal. Entonces el siniestro puede ser comunicado al asegurador por cualquier medio. Incluso se ha planteado doctrinariamente la posibilidad de que el propio asegurador tome conocimiento por sí mismo, por su cuenta, de un siniestro, por ejemplo porque es un hecho público notorio, porque salen, no sé, los medios de televisión, o se hace público, y que la compañía misma tome conocimiento del siniestro por sí misma. O sea, la denuncia de siniestro en sí es un acto informal. ¿A quién se tiene que hacer la denuncia de siniestro? Ya vimos quién la puede hacer, o sea, ¿quién puede hacer la denuncia de siniestro? Cualquier persona. Por supuesto, aquel que es el beneficiario del seguro, aquel que va a cobrar el seguro, o el asegurado beneficiario, tomador beneficiario, van a tener un interés en denunciarlo porque son quienes van a tener derecho al cobro, pero cualquier otra persona también puede denunciar el siniestro. ¿A quién se le debe denunciar el siniestro? Bueno, en principio, por supuesto, al asegurador, a la
propia compañía de seguros es a la que se le tiene que denunciar el siniestro. Ahora, cabe la posibilidad que el siniestro sea denunciado también a otras personas, puede ser algún agente del asegurador, algún representante del asegurador, como son los llamados agentes institutorios, que son entidades a las que las compañías de seguros les otorgan mandatos. Y estos mandatos, si bien tienen que estar inscriptos con todas sus limitaciones, muchas veces no tienen limitaciones respecto de la denuncia de siniestro, con lo cual la denuncia hecha al tomador en principio podría ser válida. Y después tenemos también a los productores asesores de seguros, que si bien estos son profesionales independientes y no tienen en principio facultad para recibir denuncias, pueden tenerla, puede habérselas otorgado la compañía, pero no la tienen legalmente en principio, la jurisprudencia les aplica lo que se llama la doctrina de la representación aparente en casos que ellos siempre hayan sido el nexo entre la compañía y el asegurado, el tomador. La jurisprudencia entiende que si ellos siempre dirigieron cualquier comunicación a la compañía a través del productor, pueden hacerlo también con la denuncia del siniestro. Entonces, aplicando la doctrina de la representación aparente, es posible también que se tenga por válida una denuncia de siniestro presentada ante un productor de seguros. Pero en principio, ¿ante quién hay que denunciar para no tener ningún tipo de problema, ningún tipo de discusión al respecto? La denuncia tiene que hacerse ante la propia compañía de seguros. Es muy habitual que las denuncias en los seguros colectivos, sobre todo en los seguros colectivos de vida, cuando uno se adhiere a un seguro contratado por la empresa en la que trabaja, por ejemplo, o con un banco, es muy habitual que la denuncia, lógicamente, el beneficiario o el asegurado la hagan directamente al banco o al empleador o a quien sea el tomador del seguro. Y por lo general, la jurisprudencia considera que las denuncias hechas de esta manera son válidas. Ahora, podemos tener el inconveniente de que este tomador del seguro demore en el envío de la denuncia a la compañía y que en el interín, en esa demora, se venzan los plazos legales y que la compañía termine rechazándonos el siniestro. Después podremos discutirlo judicialmente, pero no es el escenario, no es el mejor escenario. Si queremos evitar todo tipo de problemas, lo que hay que hacer es denunciar a la misma compañía de seguros. Ya sabemos que es un acto informal, o sea, lo podemos hacer por cualquier medio, siempre, por supuesto, conveniente que lo hagamos por un medio que después podamos probar, sobre todo si podemos llegar a tener inconvenientes. Pero hoy en día hasta incluso se está aceptando la validez de las denuncias enviadas por email, es algo que todavía está en desarrollo. Pero bueno, tenemos email, tenemos las páginas de las compañías de seguros para comunicarnos, tenemos sistemas de denuncia digitales y también podemos, por supuesto, presentar una nota a papel ante la compañía o mandar una carta documento. O cualquier otro medio fehaciente. Es un acto informal. Bueno, entonces tenemos la denuncia, ante quién hay que hacerla, quiénes son los que pueden hacerlo, que puede ser cualquier persona, y vamos a hablar ahora del plazo de denuncia. La ley nos dice que hay un plazo para denunciar, el artículo que leímos recién, hay un plazo para denunciar de 3 días, muy cortito el plazo. 3 días. Después, punto seguido, dice el asegurador, no podrá alegar el retardo o la omisión si interviene en el mismo plazo en las operaciones de salvamento, de comprobación del siniestro o del daño, ¿no? Bueno, acá obviamente estos serían tanto si interviene en operaciones de salvamento como de verificación del siniestro o de los daños, sería porque claramente tiene conocimiento de que ya ha ocurrido el siniestro. Vamos a agregarle a esto, vamos a hacerlo más amplio todavía, vamos a decir que si de cualquier manera se demuestra que el asegurador tenía conocimiento del siniestro, bueno, no va a poder decir que le fue denunciado tardíamente.
Pero ¿qué pasa con el plazo, con el brevísimo plazo de 3 días que da la ley? Brevísimo plazo que muchas veces se incumple, ¿no? Vemos habitualmente que las compañías rechacen siniestros porque se denunciaron después de los 3 días. No, esto no es para nada habitual, casi les diría que es una rareza. Y por varios motivos. Primero, que es muy habitual que las pólizas extiendan este plazo. Esta es una norma que puede ser modificada en favor del asegurado dentro de los contratos. Entonces, muchas veces las pólizas establecen plazos mayores, de 15 días, de 10 días, para denunciar los siniestros. O cualquier otro plazo, no les digo 15 días, 10 días, pues son plazos que se los ven habitualmente, pero o sea, este plazo de 3 días muchas veces en las pólizas está ampliado. Pero supongamos que no está ampliado el plazo, ¿no? Esta es una carga, como dijimos, una carga contractual, una carga legal. Las cargas, el incumplimiento de las cargas, como dijimos antes, no genera, como pasa con las obligaciones, un derecho a favor de otro, pero sí genera una sanción. Y en el caso de las cargas legales como esta, la sanción es la que está prevista, la que prevé la propia ley. Y en este caso el artículo 47 dice que el asegurado pierde el derecho a ser indemnizado en el supuesto de incumplimiento de la carga prevista en el artículo 1 del artículo 46, que es esta que estamos viendo, la denuncia de siniestro, salvo que acredite caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho sin culpa o negligencia. Más allá de la cuestión técnica de la norma que dice culpa o negligencia, cuando en general todos entendemos que la negligencia es un supuesto de culpa, ¿no? Pero vemos que nos dice que este incumplimiento tiene que ser un incumplimiento por lo menos con culpa. En definitiva, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Si hay una imposibilidad de hecho sin culpa, no pueden aplicarnos la sanción. Entonces, también esto, el hecho de que la compañía rechazando pueda verse después, rechazando porque se incumplió el plazo de 3 días, pueda después verse en el brete de tener que estar discutiendo con el asegurado si tuvo o no tuvo una imposibilidad de hecho sin culpa, si se pudo denunciar o no. La realidad es que en la práctica los rechazos por denuncia tardía son raros. Por lo general lo que hacen las compañías, rechazan cuando la denuncia es tan tardía que superó el plazo de prescripción. El artículo 58 de la ley prevé en seguros un plazo de prescripción breve, un plazo de prescripción de nada más que un año. Entonces, este plazo del año también muchas veces se vence y las compañías ahí sí rechazan. Algunos consideramos que mal, porque, o sea, si somos muy estrictos jurídicamente, para que corra la prescripción tiene que estar expedita la acción. Y si el asegurado incumplió una carga, no tiene expedita la acción, con lo cual tampoco correría la prescripción y en realidad habría que rechazarle por denuncia extemporánea. Pero bueno, por práctica, y esta es una práctica que también acepta siempre la jurisprudencia, lo que se hace es rechazar directamente por prescripción cuando la denuncia pasó el año, y es raro que se rechacen por denuncia tardía. Ahora, esto no quiere decir que no tengamos que denunciar el siniestro, si podemos, dentro de los 3 días o dentro del menor plazo posible. O sea, una cosa es los argumentos que después podamos tener para defendernos si no lo hicimos, o lo que pueda o no pueda hacer la compañía, pero siempre hay que tratar de cumplir con el plazo legal en la medida de la posible, porque esto nos va a evitar cualquier tipo de inconveniente, más allá que no sea frecuente que las compañías rechacen siniestros por denuncia extemporánea. Bueno, estamos entonces en la denuncia, quién tiene que hacerla y en el tema del plazo. El contenido de la denuncia en principio es un contenido informal, o sea, el deber de que tiene la carga, digamos, se cumple informando al asegurador que ocurrió el siniestro.
Y después de ahí viene la etapa de prueba o verificación del siniestro, y es ahí donde se incorporan, donde va a haber que incorporar las pruebas que acrediten el siniestro y que acrediten también la extensión del siniestro, o sea, el monto del siniestro en el caso de los seguros patrimoniales. Bueno, ¿qué pasa acá? Muchas compañías de seguros exigen o tienen un formulario o en la misma póliza dicen que la denuncia de siniestro tiene que acompañar determinada documentación. Bueno, ahí hay que distinguir que si en realidad, por más que la compañía eso lo solicite al momento de la denuncia de siniestro igual la podemos hacer y nos conviene hacerla, y presentarla igual aún sin esa documentación, y si la compañía no nos la quiere presentar y vemos cualquier posible fuente de conflicto en esto, recomiendo ahí sí mandar una carta documento o presentar una nota para que la denuncia de siniestro nos quede presentada. Lo otro, todos los pedidos de documentación que nos haga la compañía son parte de la etapa inmediata siguiente a la denuncia, que es la verificación del siniestro. Ahí tenemos, por un lado, la carga de la prueba que va a estar en cabeza del asegurado, los beneficiarios, de aquel que es el que quiere cobrar el seguro. Una cosa que no les dije del plazo también, del plazo, lo que hablábamos antes, del plazo de 3 días, que parte de la doctrina, por ejemplo, Schiavo, Castro San Martino, Stiglitz, Sobrino, entre otros, consideran que el plazo de 3 días nunca es aplicable a los beneficiarios del seguro, porque estos no solo son terceros, son los beneficiarios, por ejemplo, de un seguro de vida. Ellos no son los que contrataron, entonces no solo tienen que conocer que ocurrió el siniestro, sino que además tienen que conocer que existía la póliza y que en la póliza eran ellos los beneficiarios. Entonces entiende esta doctrina que a los beneficiarios no se les aplique el plazo de 3 días. Bueno, volviendo a la verificación del siniestro, entonces, la carga de la prueba del siniestro, de acuerdo a la ley, la tiene el asegurado o beneficiario. El artículo 46, segundo párrafo, nos habla del asegurado, pero se entiende, tanto doctrina y jurisprudencia lo entienden así, que esto también aplica al beneficiario. Dice el párrafo segundo del artículo 46, el asegurado está obligado a suministrar al asegurador a su pedido la información necesaria para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo y a permitirle las indagaciones necesarias a tal fin, ¿no? O sea, la carga de la prueba está a cargo del asegurado en principio, pero ojo que el artículo dice a su pedido, o sea, pedido del asegurador. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien la carga de la prueba es del asegurado beneficiario, la dirección de la prueba la va a tener el asegurador. O sea, es el asegurador el que le va a tener que indicar al asegurado y beneficiario qué es lo que necesita. Y si no le pide nada y se venció el plazo de ley, se entiende que no necesitaba nada más que conocer lo que le denunciaron en el siniestro y que ya con eso está en condiciones de expedirse y o de pagar. Ahora en un rato vamos a ver cómo es el tema de los plazos con que cuenta la aseguradora. Bueno, otro tema con respecto a la verificación del siniestro está en el párrafo siguiente, que dice: el asegurador puede requerir prueba instrumental en cuanto sea razonable que la suministre el asegurado. ¿Qué quiere decir esto, en cuanto sea razonable que la suministre el asegurado? La compañía puede desde ya, tiene facultad, vamos a adelantar el último párrafo del artículo 46, que dice: el asegurador puede examinar las actuaciones administrativas o judiciales motivadas o relacionadas con la investigación del siniestro o constituirse en parte civil en la causa criminal. Entonces, ¿el asegurador tiene facultades por sí mismo
para obtener prueba también, independientemente que la carga de la prueba, como dijimos, como dice el segundo párrafo, la tiene en principio el asegurado. Esto no quita que el asegurador pueda también obtener sus propias pruebas, y de hecho la ley le da elementos, en este último párrafo que leímos recién, le da la facultad de hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Le puede suministrar al asegurado aquello que sea razonable que el asegurado le suministre. ¿Qué es razonable que el asegurado le suministre? Bueno, en principio todo aquello que el asegurado tiene a su alcance o en su poder. ¿Puede la compañía de seguros pedirle al asegurado algo que el asegurado no puede conseguir? Desde ya no. ¿Y puede el asegurador pedirle al asegurado o al beneficiario documentación que, si bien puede llegar a conseguir, le resulta tal vez muy dificultosa de conseguir, o que tal vez el asegurador la puede conseguir más fácil que el asegurado beneficiario? Y acá nos vamos a referir concretamente a dos pedidos muy habituales de las compañías de seguros, tres pedidos muy habituales, que son, por un lado, las causas penales, muchas veces que piden copias de las causas penales. Por otro lado, las historias clínicas. Y por último, las declaratorias de herederos. Sobre todo en los seguros de vida, las declaratorias de herederos. Bueno, muchas veces estos elementos los puede conseguir el asegurador más fácil que los beneficiarios o el asegurado. Si, por ejemplo, los beneficiarios o el asegurado no son parte de la causa penal, no son familiares de la víctima, no van a poder conseguir ni la causa penal ni tampoco la historia clínica. Si no son familiares, no la pueden conseguir. Si no son herederos, tampoco pueden ni siquiera iniciar la sucesión. Ahora, si son herederos, ¿le puede exigir la compañía de seguros que promuevan una sucesión exclusivamente para acreditar su carácter de herederos a los fines de la verificación del siniestro? Bueno, la respuesta es no, no puede. O sea, la compañía de seguros va a poder pedirles aquello que razonablemente puedan suministrarle, y esto es que esté en su poder o que lo puedan conseguir con relativa facilidad, sin que se convierta en una exigencia abusiva. Supongamos el tema de la causa penal. Si los asegurados están en una jurisdicción lejana, o los beneficiarios, póngale, o el asegurado están en una jurisdicción lejana al domicilio de la aseguradora y están presentados en la causa penal, tienen un abogado que está trabajando en la causa penal, ¿podría ser razonable pedirles copias de la causa penal? Bueno, tal vez en ese caso sí. Ahora, si ellos no tienen ni conocimiento de la causa penal, o quedó en alguna localidad que ellos no están haciendo nada en la causa penal, ¿los vamos a obligar a contratar un abogado para conseguir copias de una causa penal? No, esto es una exigencia abusiva que no se puede hacer. O sea, hay que analizar en cada caso, pero teniendo en cuenta que la ley dice que lo que le pueden pedir es lo que es razonable que se le suministre, y que a su vez la compañía también tiene facultades para conseguirlo. Las historias clínicas, bueno, muchas veces a las compañías no les quieren dar los centros médicos las historias clínicas, a los familiares tampoco, pero los familiares tienen por ahí alguna facultad más para exigirla. Sí, son los familiares, pero muchas veces, por ejemplo, en un seguro de vida, los beneficiarios no son familiares, entonces tampoco pueden conseguir la historia clínica. Y la declaratoria de herederos, como dijimos, no se puede exigir una declaratoria de herederos para pagar un seguro. Tendrán en todo caso que pedir otras pruebas para acreditar el carácter de herederos, si es que los beneficiarios son los herederos. Bueno,
Entonces, esto con respecto a la documentación. Después dice, sigue el párrafo tercero, dice, no es válido convenir la limitación de los medios de prueba ni supeditar la prestación del asegurador a un reconocimiento, transacción o sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones legales sobre cuestiones prejudiciales. Bueno, cuestión prejudicial, empezamos por lo último, sería, por ejemplo, si reclama un seguro, tenemos un seguro de vida que designó herederos y una persona que dice ser heredera tiene en trámite un juicio de nulidad del matrimonio. Bueno, ahí puede ser que haya una cuestión prejudicial que resolver antes y que se pueda supeditar. Pero si no, no se puede, y esto también relacionado con lo que dijimos de la declaratoria de herederos. No se puede esperar un reconocimiento del carácter de heredero basado en autoridad de cosa juzgada o una declaratoria que puede no ser cosa juzgada, pero también es un reconocimiento judicial, supeditar a ello el pago del siniestro. Esto dice expresamente la ley que no. Y tampoco a una sentencia, no lo puedo tener en veremos. Si yo trabajo en una compañía de seguros, tengo duda de si procede o no procede el siniestro, creo que no procede, no puedo decir, bueno, esperemos a la sentencia a ver qué diga el juez. No, lo que tendré que hacer es rechazarlo. Y bueno, y ahí sí estaremos a las resultas del juez, pero sí asumiendo las consecuencias del rechazo. Si se hace lugar a la demanda, la compañía tendrá que responder por las costas. ¿Estamos? Bueno, entonces, acá vemos más o menos qué es lo que puede pedir la compañía y lo que no puede pedir la compañía. Lo que puede hacer y lo que no puede hacer dentro de este régimen, que como dijimos entonces tiene la carga de prueba en carácter del asegurado o los beneficiarios, pero la dirección de la prueba en cabeza del asegurador. Bueno, otro tema que se ha dicho muchas veces a nivel doctrinario es el tema del momento del pedido. Vamos a decir que en principio la compañía de seguros tiene que pedir toda la información que necesite en un mismo acto. No puede estar escalonando pedidos, primero te pido esto, cuando me traes esto te pido esto otro, porque vamos a ver que este pedido de información suspende los plazos que tiene la compañía para expedirse. Entonces, si la compañía va pidiendo escalonado, ¿qué hace? Va suspendiendo y va alargando y alargando el tiempo para expedirse. Bueno, en esto la doctrina, buena parte de la doctrina por lo menos, sostiene que debe pedirse todo junto, no puede escalonar pedidos. Si no pidió algo de entrada, eso ya no lo puede pedir en una segunda instancia, o podrá ser considerado una exigencia irrazonable, un abuso, digamos, en el trámite del siniestro. Bueno, ¿qué es lo que tiene que verificar la compañía de seguros cuando ingresa una denuncia de siniestro? Bueno, lo primero que va a tener que corroborar es si existe la póliza. Y acá también sostiene la doctrina que si la póliza no existe, la compañía lo tiene que decir de entrada. O sea, no puede, te pido información complementaria para que me acredites el siniestro y después te digo, no, resulta que la póliza no existía. Se sostiene en doctrina que tiene que decirlo de entrada. Si ya sabe que no tiene cobertura, rechaza pues no tiene cobertura. Lo mismo entonces, si no existe la póliza, un tema, y el otro tema es si la póliza tiene o no tiene cobertura vigente, si tiene suspendida la cobertura por falta de pago de primas o por algún motivo, si todavía no empezó la vigencia, si terminó la vigencia. Bueno, todo esto lo tiene que decir de entrada, ¿no? Pero supongamos que lo dice dentro del plazo que le da la ley, que ahora vamos a ver cuáles son. Bueno, podría ser válido, pero siempre y cuando lo haga todo junto, toda la información complementaria. Si pidió información complementaria previamente y después dice nada más que no tenías cobertura, bueno, me lo hubieras dicho antes. ¿Para qué me pediste la información complementaria? Podríamos ahí plantear judicialmente que el pedido de información complementaria fue irrazonable. Ahora, si después aparece algún otro motivo de exclusión de cobertura y a eso le agregan que no estaba vigente, bueno, podría llegar a justificarse.
Bueno, después, por supuesto va a tener que corroborar la compañía que el siniestro que le denuncian sea acorde con la cobertura que le están denunciando. Y por último, que fue denunciado en término, y esto es lo que hablamos antes, el tema del término en principio, lo que toman las compañías de seguros es más el plazo de prescripción del artículo 58 y no tanto el plazo de denuncia de siniestro del 46 primer párrafo. Bueno, entonces, vemos todas estas contingencias que pueden ocurrir dentro del proceso de verificación, que por supuesto van a variar de acuerdo al caso. En cada caso se pedirá una documentación diferente o se necesitará documentación diferente. Es raro que las compañías no pidan nada más, que directamente se pronuncien, es raro. Bueno, ¿qué pasa si el asegurador incumple la carga del segundo párrafo del artículo 46, que es la de la información complementaria, la información, suministrarle al asegurador la información para verificar el siniestro? Bueno, el artículo 48 dice: el asegurado pierde el derecho a ser indemnizado si deja de cumplir maliciosamente las cargas previstas en el párrafo 2 del artículo 46 o exagera fraudulentamente los daños o emplea pruebas falsas para acreditar los daños. Entonces, pierde el derecho a ser indemnizado, vemos otra vez la sanción de caducidad por incumplimiento de la carga, pero ojo que acá dice maliciosamente. O sea, la carga anterior, la de denuncia del siniestro, nos hablaba de culpa o negligencia, pero acá la del 48 nos habla de malicia, o sea, de dolo. Tiene que haber intención de incumplir la carga. O sea, yo no te doy la información que me pedís porque sé que ahí va a aparecer una exclusión de cobertura. ¿Y cuál es el problema que tiene el dolo? Que el dolo siempre lo tiene que probar quien lo alega. Entonces, si la aseguradora rechaza un siniestro por incumplimiento de la carga del segundo párrafo del artículo 46, se va a ver en el problema de tener que probar el dolo, lo cual no es nada fácil. Para los que lo hemos intentado judicialmente, sabemos que no es nada fácil probar el dolo. Entonces, también esto hace que no sea habitual que la compañía rechace por incumplimiento de la carga. Más probable es que vuelva a pedir, vuelva a reclamar la información complementaria, o que directamente espere el plazo de prescripción y que cumplido el plazo de prescripción sin que se haya cumplido la carga rechace por prescripción. Lo cual, como ya dijimos, no es ideal porque todavía no está expedita la acción, pero bueno, es lo que se suele hacer en la práctica y en general es avalado por la jurisprudencia, así que es lo que se hace. Bueno, vamos ahora sí a los plazos, que son un poco el cierre de todo esto. El artículo 49 nos dice que en los seguros patrimoniales el crédito del asegurado se pagará dentro de los 15 días de fijado el monto de la indemnización o de la aceptación de la indemnización ofrecida una vez vencido el plazo del artículo 56. Párrafo siguiente dice que en los seguros de personas el pago se hará dentro de los 15 días de notificado el siniestro o de acompañada, si procediera, la información complementaria del artículo 46, párrafos segundo y tercero. Eso es lo que leímos antes. Entonces, ¿qué vemos? Que hay dos regímenes diferentes. Uno para los seguros patrimoniales, otro para los seguros de personas. El valor de los daños, tienen un régimen propio porque tienen un análisis, se supone, más sencillo.
que los seguros patrimoniales. Otros dicen también que es porque el seguro de vida se le ponen menos requisitos, porque lo que quería el legislador era que se pagara. Bueno, por lo que sea, la cuestión es que en los seguros de vida hay un plazo menor. Y en los seguros de vida, dice, el pago se hará dentro de los 15 días de notificado el siniestro o de cumplida la información complementaria. O sea, ¿qué pasa si el asegurador en un seguro de vida pidió la información complementaria? Bueno, se interrumpe el plazo para expedirse. Y una vez cumplida la información complementaria, vuelven a correr de cero esos 15 días que tiene. Ahora, hay que aclarar acá que los 15 días, la ley dice que son para pagar. En la práctica se utiliza este artículo vinculado con el artículo 56 para los dos casos. El 56 lo vamos a leer rápidamente. Dice, el asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los 30 días de recibida la información complementaria, prevista también en los párrafos 2 y 3 del artículo 46, y la omisión de pronunciarse importa aceptación. Es la famosa aceptación tácita de siniestro. Si el asegurador no se expide en los plazos del artículo 40, cuando habla de los seguros patrimoniales. Entonces, acá la interpretación que yo creo más correcta sería que el artículo 56 en realidad no tiene nada que ver con los seguros de vida. El seguro de vida tiene un régimen diferente donde a los 15 días no hay que expedirse, como dice el 56, sino que directamente hay que pagar los 30 días del artículo 56, dentro de los cuales el asegurador tiene que expedirse, y después, vencidos esos 30 días, ahí el asegurador va a tener que, ahí se expidió, y después después de esos 30 días va a tener 15 días para pagar. Bueno, yo entiendo también, como parte de la doctrina, hemos hecho una ponencia de eso hace muchos años, en el 2004, creo que está publicada en la ley, donde sostenemos que dentro de los 30 días de seguros patrimoniales, el asegurador no solo tiene que expedirse sobre si va a pagar o no el siniestro, sino que también tiene que hacer una propuesta, tiene que decir cuál es el monto que ofrece pagar, porque acá nos habla el 49, dice 15 días fijado el monto de la indemnización, esto es si ya se fijó el monto, ya está establecido cuál es el monto, o aceptada la indemnización ofrecida, o sea, tiene que haber ofrecido alguna indemnización, una vez transcurrido el plazo del artículo 56. Pero en la práctica es una interpretación mayoritaria del lado de las compañías de seguros, pero que hasta ahora no ha tenido mayor cuestionamiento judicial. Se toma el plazo del artículo 49, para expedirse, del 56 en realidad, para expedirse. Después se entra en un proceso de liquidación de daños, donde se empieza a discutir o a analizar con el asegurador cuáles son los daños, cuál será el monto, y recién una vez determinada la indemnización, ahí empiezan a hacer correr los 15 días para pagar. Bueno, yo entiendo que esa interpretación no es la correcta, pero bueno, es lo que se hace en la práctica, y como les digo, hasta ahora no he visto cuestionamientos judiciales claros respecto de esto, ¿no? O sea que es lo que se está haciendo en la práctica, De cualquier manera se puede hacer el planteo, yo personalmente lo hago. Bueno, ya estamos llegando, ya se nos va quedando poco tiempo, así que ahora voy a habilitar unos minutos los comentarios por si me quieren hacer cualquier pregunta. Pero bueno, vemos que hay dos regímenes diferentes, uno para todo lo que es seguro de persona y otro para todo lo que es seguros patrimoniales. En los seguros de persona, la ley nos dice que de recibida la denuncia, la compañía tiene 15 días para pagar, o sea, expedirse y pagar. En ese plazo, ¿qué puede hacer? Puede expedirse y pagar, o puede solicitar información complementaria. Si solicita información complementaria y esta información complementaria es razonable, lo que va a hacer es interrumpir el plazo para expedirse, que va a volver a empezar a correr de cero a partir del momento en el que se le presente la información complementaria. Esto para seguros de persona. Para seguros patrimoniales, la compañía
Entonces va a tener 30 días del artículo 56 para expedirse. Si no se expide, aceptó tácitamente el siniestro y el monto propuesto por el asegurado, entiendo yo. Esto algunos consideran que el monto no, pero el siniestro por lo menos estamos todos de acuerdo en que sí. Y después a partir de ahí tendría los 15 días para pagar, entiendo yo, y parte de la doctrina, pero como ya les digo, en la práctica lo que se hace es abrir ahí el plazo para determinación del daño si es que es necesario, si es un seguro de daño total y el monto está establecido en la póliza, no hay aplica el capital máximo que está establecido en la póliza, claramente ahí no hay ningún proceso de evaluación de daños que realizar, con lo cual ahí no hay discusión posible, pero en general en la práctica se hace esto, yo creo mal, pero bueno. Es para determinar si hay o no hay destrucción total, el valor de los restos o del valor como es del 80. Al momento de pagar tienen que pagar el valor del bien. Siguen igual los plazos. ¿Cuál es el plazo? Me pregunta acá Mateo 78, ¿el plazo de qué? Depende, ahí ya hablamos de varios plazos. Pues se cortó mucho aplicable el plazo de la Ley de Defensa del Consumidor. Después, con la modificación del 2015, la mayor parte de la doctrina está sosteniendo que volvió a regir el plazo de un año. Pero bueno, está el planteo, si alguien quiere ver la doctrina del doctor Sobrino, que propone que sigue rigiendo el plazo de 3 años o que incluso puede aplicar algún plazo mayor. El pedido de información complementaria hasta que se cumple o sin cumplirse pasa el plazo de prescripción, la compañía se los va a rechazar por prescripción. Y después habrá que discutir si esa prescripción era válida o no. Bueno, lamento mucho si se fue cortando eso, la verdad. De la ley de seguros son plazos de días corridos. Ahí me preguntan. Bueno, lástima lo del tiempo, no se escucha. Bueno, igual lo de corta también pienso que tiene que ver con la conexión que tiene cada uno de ustedes también, ¿no? Bueno, acá me preguntan sobre la carga probatoria dinámica. Bueno, la carga probatoria dinámica desde ya se puede aplicar en juicio a los seguros, Como dice el Código Civil, el juez tiene que decir, tiene que avisarle a las partes que va a aplicar este criterio. Y bueno, las partes se manifestarán, pero bueno, si la compañía de seguros tiene pruebas en su poder y las está ocultando o las tiene que presentar, bueno, ahí el juez se lo podrá exigir, por supuesto. Igual no nos olvidemos que en general el siniestro es algo que es ajeno a la compañía de seguros, o sea que tampoco es que va a tener muchas más pruebas para acreditar, pero si las tiene, por supuesto el juez lo puede aplicar la carga probatoria dinámica. No, o sea, si la compañía rechazó, ya no puede pedir más documentación complementaria, ya está, ya rechazó. Si el asegurado no denuncia y perjudicó a un tercero, bueno, eso será una cuestión por ejemplo, bueno, me vienen a la mente los seguros de saldo deudor, que son todo un tema. En ese caso, si fuera un seguro de saldo deudor y el que no denuncia es el banco y perjudica a los herederos
de un deudor fallecido, bueno, en ese caso, como es un contrato de consumo, tendrían una acción, creo yo, para reclamarle tanto al banco como a la compañía de seguros. Bueno, si no denunció, la compañía de seguros habría que ver qué rol tiene, ¿no? Qué lástima, bueno, lamento mucho los que no pudieron escuchar bien. Bueno, si lo quieren repetir, yo no tengo problema para repetirlo en algún momento. A ver qué más dice. El plazo de caducidad sigue siendo de 1 año. El plazo de 1 año, plazo de prescripción. Caducidad es otra cosa. En las cargas sí aplica la caducidad por incumplimiento de la carga, pero es otra cosa. El plazo ese de prescripción sí sigue siendo de 1 año. Para mi entender, sí. Sobrino entiende otra cosa. Para mi entender sigue siendo, es de 1 año. Denuncia su robo y no le abonan por una multa de tránsito, no, o sea, que no le paguen el siniestro por una multa de tránsito no corresponde. Lo que puede pasar es que el registro automotor no quiera dar de baja del vehículo porque hay una multa de tránsito. Este es un tema administrativo que la compañía no lo debería considerar de otra forma.